El sol implacable del verano de 1935 brillaba con fuerza sobre el árido paisaje de Guanajuato, bañando las tierras doradas de calor y polvo. Luis Martínez, un ingeniero originario de la Ciudad de México, sentía como la opresión del calor lo envolvía, como si la propia tierra estuviera susurrando secretos olvidados. Caminaba con paso firme entre las ruinas de la Hacienda El Sol de Oro, una antigua propiedad en la que se habían realizado muchas promesas de restauración, pero que finalmente había quedado al margen del tiempo. Luis había sido enviado por la empresa para realizar una inspección técnica. Su tarea parecía simple: hacer un análisis detallado de la estructura de la hacienda, medir sus cimientos, evaluar las posibilidades de restauración, si el caso lo requería, recomendar su demolición. A pesar de ser un hombre acostumbrado a las construcciones modernas y al bullicio de la capital, Luis siempre había sentido una fascinación por las antiguas edificaciones. Las ruinas, aunque destartaladas, parecían susurrar historias de grandeza pasada, de épocas en las que la hacienda fue el corazón palpitante de la región. La Hacienda El Sol de Oro, construida con imponente cantera rosa, se alzaba como un monumento olvidado a un tiempo ya distante. Las paredes, aunque robustas en su origen, ahora caían bajo el peso del olvido. Su fachada, una vez ornada con intrincados detalles, estaba ahora cubierta de musgo y grietas. Las ventanas, algunas rotas y otras selladas por la erosión, parecían ojos vacíos que miraban al horizonte, como si estuvieran esperando ser despertados de su letargo. Mientras Luis recorría los pasillos vacíos, el sonido de sus pasos sobre el suelo polvoriento era lo único que rompía el silencio profundo de la propiedad. Observaba las viejas vigas de madera que crujían al compás del viento, las paredes que ya no podían sostener el peso de los recuerdos. A su alrededor, la desolación era palpable, como si la hacienda hubiera sido arrancada de la memoria del mundo. El aire pesado y cálido se pegaba a su piel, y el sol implacable parecía añadirle más calor a su agotamiento. Sin embargo, su mente estaba ocupada, tomando notas y medidas, y su tarea seguía siendo clara: evaluar las condiciones de la estructura, determinar su viabilidad. No obstante, a pesar de la lógica de su misión, algo en el ambiente lo inquietaba. Había oído rumores en el pueblo cercano, Pueblo Nuevo, sobre desapariciones inexplicables y voces misteriosas que, según decían, salían de las paredes de la hacienda por la noche. Gritos ahogados, susurros que se arrastraban en el aire, ecos de un pasado oscuro que se negaba a morir. Luis, siendo un hombre de ciencia, se había mostrado escéptico ante tales leyendas. Para él, esas historias no eran más que mitos nacidos del miedo y la superstición. Pero mientras recorría los pasillos, algo no estaba bien. El silencio de la hacienda no era el silencio que acompaña al abandono. Era un silencio denso, cargado de presencias invisibles. Se detuvo frente a una de las habitaciones interiores, donde las sombras se alargaban como manos invisibles que intentaban alcanzar lo que alguna vez estuvo allí. Al inspeccionar la puerta, se dio cuenta de que estaba ligeramente abierta, como invitándolo a entrar. Empujó con cuidado, y un rechinido bajo de las bisagras llenó el aire. La habitación estaba en completa penumbra, con los vidrios rotos de las ventanas dejando pasar pocos rayos de luz. A primera vista, no parecía diferente a las demás estancias que había recorrido. El polvo cubría cada superficie, y las paredes mostraban grietas profundas. Pero algo en el centro de la habitación lo atrajo. Un destello de luz, que se filtraba por una pequeña abertura en el techo, iluminó algo extraño: una pared que parecía haber sido sellada. Luis se acercó con cautela. Su curiosidad se incrementaba. La pared no correspondía con el resto de la estructura de la habitación. Mientras sus ojos recorrían las grietas de la misma, se dio cuenta de que no era simplemente una pared deteriorada por el tiempo. Había sido sellada con un trabajo reciente, y las piedras parecían haber sido colocadas de manera apresurada, casi como si algo o alguien hubiese intentado ocultar algo detrás de ella. ¿Qué podría haber aquí?, pensó, sintiendo una ligera incomodidad en el estómago. Aquel lugar, que inicialmente parecía solo una vieja finca abandonada, comenzaba a sentirse como un lugar de secretos. Sin poder evitarlo, Luis extendió su mano hacia la superficie de la pared, sintiendo la textura fría y dura de las piedras. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque intentó apartar esa sensación de su mente. Decidió que era necesario investigar más a fondo. Sabía que debía concentrarse en su trabajo, pero su instinto le decía que había algo mucho más grande detrás de esa pared. Algo que el tiempo había intentado ocultar, pero que él estaba destinado a descubrir.
A pesar de su escepticismo y racionalidad, Luis no podía evitar preguntarse qué tipo de historia oscilaba entre las ruinas de la hacienda. Era como si el edificio entero estuviera vivo, esperando que alguien, como él, desenterrara los oscuros secretos que aún se ocultaban entre sus muros. ¿Qué estaba detrás de esa pared sellada? ¿Y por qué nadie más había intentado abrirla? Con el corazón acelerado y una creciente sensación de que no estaba solo en ese lugar, Luis decidió que al día siguiente llamaría a Ignacio, el albañil del pueblo, para que lo ayudara a romper el muro. No podía sacudirse la sensación de que lo que encontrara allí cambiaría la historia de la hacienda para siempre. La mañana siguiente llegó con la promesa de calor, pero también con un aire de anticipación que no se disipaba. Luis había decidido que debía indagar más sobre la pared sellada que había encontrado en la habitación. Si bien en un principio había creído que era solo una curiosidad estructural, algo en su interior le decía que había algo mucho más oscuro esperando ser descubierto. En la tranquilidad de la hacienda, la sensación de que todo lo que estaba ahí, por muy deteriorado que estuviera, tenía una razón de ser, no lo abandonaba. Decidió entonces pedir ayuda a Ignacio, el albañil del pueblo, un hombre robusto, curtido por los años de trabajo en las construcciones de la región. Ignacio había vivido toda su vida en Pueblo Nuevo y conocía cada rincón de las antiguas edificaciones de la zona. Aunque era un hombre de pocas palabras, había algo en sus ojos que dejaba claro que entendía la historia no solo de las piedras, sino de la gente que las había erigido. Luis sabía que, con él, sería posible desmantelar la pared sin causar un daño irreparable a la estructura. Cuando Ignacio llegó a la hacienda, observó el lugar con la misma desconfianza que Luis había sentido desde su llegada. Las paredes, que alguna vez debieron ser orgullosas y firmes, ahora mostraban señales de un abandono profundo. Ignacio no comentó nada al respecto. En su lugar, se acercó con rapidez a la pared sellada, evaluando la mejor manera de romperla. «Este lugar tiene un aire raro, ¿verdad?», dijo Ignacio, rompiendo el silencio. Luis asintió, pero no respondió. Su mente ya estaba completamente centrada en la pared y en lo que podría haber detrás. Ignacio, con su martillo en mano, comenzó a golpear la piedra. El sonido del impacto fue un eco vacío, que resonó por toda la estancia. Cada golpe parecía hacer que la hacienda misma respirara, como si despertara de su largo sueño. El polvo empezó a levantarse en el aire, y el olor a humedad y antigüedad invadió la habitación. Sin embargo, cuando el último golpe de martillo hizo que la pared cediera, algo mucho más aterrador se desató. Un fuerte crujido acompañó la caída de los escombros, y en ese instante el aire de la habitación se tornó denso y pesado. La nube de polvo que se levantó fue lo suficientemente densa como para hacer que Ignacio retrocediera, tosiendo y cubriéndose la boca con la manga de su camisa. Luis, que se mantenía en la entrada de la habitación, sintió como el aire se volvía más espeso, como si algo invisible se hubiera soltado de la pared y se hubiera esparcido por el lugar. El olor que surgió, el de algo putrefacto y metálico, penetró sus fosas nasales, haciendo que un estremecimiento recorriera su columna vertebral. Ignacio, con la respiración entrecortada, se inclinó hacia el hueco recién abierto, temblando. Luis se acercó con cautela. Su corazón latía con fuerza, y aunque su mente le decía que debía esperar, su cuerpo lo impulsaba a mirar lo que había detrás de aquella pared. Al principio, solo vio sombras y contornos borrosos, pero a medida que el polvo se asentaba, la escena ante ellos comenzó a despejarse. Lo que encontraron fue algo más allá de lo que podrían haber imaginado. En un pequeño rincón del muro, entre los escombros, yacían los restos humanos de 2 personas. Luis no pudo evitar un estremecimiento cuando vio los esqueletos, cubiertos parcialmente por lo que parecían ser restos de tela podrida. El primero era el esqueleto de una mujer, aún parcialmente cubierta por lo que quedaba de un vestido de seda roja, que alguna vez fue brillante y majestuoso. Las fibras de seda, ya descompuestas, caían en hilos finos, dejando entrever que el tiempo había hecho su trabajo en los restos. La figura, aunque ya completamente despojada de carne, mantenía la postura de quien había muerto en medio de la desesperación. Junto a ella, casi a sus pies, yacía el esqueleto de un niño. El pequeño cuerpo, aún vestido con ropitas de infante, parecía abrazar a la mujer, como si en su último momento de vida hubiera intentado aferrarse a la figura materna. El contraste entre los 2 cuerpos, el de la mujer, adulta y rígida en su sufrimiento, y el niño, pequeño y vulnerable, era estremecedor. Luis, paralizado por el horror de lo que veía, miró a Ignacio, que estaba visiblemente afectado, pero aún mantenía una calma tensa.
Ninguno de los dos dijo nada por unos instantes, atrapados por la escena espantosa que tenían ante ellos. Sin embargo, fue Ignacio quien rompió el silencio, con una voz temblorosa. Esto no puede ser, murmuró Ignacio. No puede ser. Luis, sin poder apartar la mirada de los restos, comenzó a apartar con cuidado los escombros que los cubrían. Mientras lo hacía, algo más apareció entre los huesos. Una carta amarillenta, doblada varias veces, estaba atrapada en los pliegues del vestido de seda de la mujer. Con las manos temblorosas, Luis la recogió y la desplegó con cautela. El papel crujió bajo sus dedos, como si estuviera a punto de desintegrarse por completo, pero las palabras, aunque borrosas, aún eran legibles. La carta estaba dirigida a Carmen, la hermana de la mujer que yacía allí. En ella se relataba una historia angustiante, una vida de abuso, terror y desesperación. La mujer había intentado escapar con su hijo, pero en el camino había sido capturada. La última esperanza de huir se desvaneció cuando Sebastián Hernández, el hombre que había sido su esposo, la alcanzó y la llevó de vuelta a la hacienda. La carta terminaba con una desgarradora declaración. «Perdóname, hermana, por no poder salvar a mi hijo. Sé que nunca nos encontrarán». Luis sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. La revelación era aún más espantosa. La mujer había muerto, pero no solo ella, también el niño, y todo había quedado oculto, enterrado en las sombras de la hacienda. ¿Cómo era posible que un crimen tan macabro hubiera quedado oculto durante tantos años? Las autoridades nunca habían investigado, el pueblo nunca había preguntado, y el silencio había reinado durante décadas. Con la carta en mano, Luis levantó la mirada y vio a Ignacio, quien parecía entender lo que eso significaba. El peso de la verdad comenzó a sentarse sobre ellos, y Luis supo, en ese momento, que su trabajo no se trataría de restaurar una propiedad, sino de destapar un crimen que había permanecido silenciado durante demasiado tiempo. Cuando Luis regresó a Pueblo Nuevo, el aire parecía más pesado de lo habitual. El calor de la tarde se había intensificado, y el polvo que cubría las calles se levantaba con cada paso, haciendo que todo se sintiera aún más asfixiante. La hacienda, que anteriormente solo había sido un lugar en ruinas, ahora era un emblema de algo mucho más siniestro. Las preguntas sobre lo que había descubierto en las ruinas de la vieja propiedad comenzaron a perseguirlo como sombras invisibles, y un miedo inexplicable se aferraba a su mente. A pesar de lo que había encontrado, Luis sabía que debía obtener más información. Esa carta, que había sido la primera pista de un crimen tan desgarrador, era solo el comienzo. La historia de Remedios y su hijo, junto con el hombre que había causado su sufrimiento, Sebastián Hernández, ahora le quemaba en la conciencia. No podía permitir que todo quedara en silencio. Necesitaba respuestas. Decidió acudir a la autoridad local, al jefe de policía de Pueblo Nuevo, don Roberto Guzmán, quien, como muchos otros en el pueblo, había sido testigo del crecimiento de la hacienda, pero nunca se había cuestionado realmente lo que sucedía allí. La mayoría de los habitantes de Pueblo Nuevo había vivido bajo la sombra de poder de Sebastián Hernández, un hombre imponente, con un carácter autoritario y violento, cuyo nombre evocaba tanto respeto como temor. Sebastián había sido dueño absoluto de la hacienda, pero no solo de la propiedad. Su influencia sobre la gente del pueblo era inquebrantable. Muchos lo consideraban un hombre de negocios exitoso y un buen patrón, pero lo que no sabían era la verdad oculta tras esa fachada de respetabilidad. Luis descubrió, al hablar con algunas personas del pueblo, que Sebastián Hernández no solo gobernaba su hogar con puño de hierro, sino que también utilizaba su poder para controlar a quienes trabajaban para él. La gente le tenía miedo, sí, le confesó don Roberto, tras una conversación en su oficina, un pequeño cuarto lleno de polvo y viejos expedientes. Los trabajadores de la hacienda, muchos de ellos, nunca se quejaban, o no se atrevían a hacerlo. La gente simplemente desaparecía sin dejar rastro. Nadie nunca dijo nada. Nadie quería meterse en problemas con Sebastián. Fue entonces cuando Luis comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba frente a él. Sebastián Hernández, bajo la apariencia de un hombre exitoso y respetable, había cometido atrocidades durante años, y el pueblo, sumido en el miedo, nunca había cuestionado nada. Luis sintió un peso en su pecho. No solo estaba ante un caso de homicidio, sino ante una historia de abuso y terror que había sido cuidadosamente ocultada. Las primeras pistas surgieron a medida que Luis fue investigando más a fondo. Un anciano del pueblo, don Esteban,
quien había trabajado en la hacienda cuando era joven, comenzó a hablar de cosas que había visto en sus días de trabajo. «Recuerdo a la señora Remedios», dijo don Esteban, mirando por la ventana como si buscara las palabras correctas. Era amable, siempre trataba a todos con respeto. Pero había algo raro en Sebastián. Nadie podía mirarlo a los ojos por mucho tiempo. Y su mujer parecía estar siempre asustada. Siempre que la veía, parecía que quería huir, pero no podía. Luis escuchaba atentamente, buscando piezas de rompecabezas, cuando don Esteban continuó. Los trabajadores también desaparecían, uno por uno. Primero era Pedro, luego José, todos hombres que trabajaban en los campos. Nadie preguntó, nadie se atrevió a preguntar. Todos temíamos a Sebastián, y lo peor era que su familia también temía. Nadie salía del pueblo sin la aprobación de él. Los relatos comenzaron a entrelazarse, y cada testimonio parecía confirmar lo que Luis había empezado a sospechar. Sebastián Hernández no solo había matado a su esposa e hijo, sino que había utilizado su poder para silenciar a los que osaban desafiarlo. Cada desaparecido había sido una víctima más de su crueldad, y nadie había tenido el valor de hablar. Lo más aterrador, sin embargo, fue lo que Luis descubrió al investigar los documentos antiguos de la familia Hernández. Había registros que indicaban que varias personas que trabajaban en la hacienda habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Algunos de estos trabajadores, según las cartas y los testimonios, habían sido considerados como pérdidas inevitables, muertes accidentales o simplemente desaparecidos en la oscuridad de la noche. Pero todos esos registros parecían estar diseñados para cubrir algo mucho más grande. Luis, con el corazón acelerado, miró nuevamente la carta de Remedios. La mujer había intentado escapar, pero Sebastián la había atrapado antes de que pudiera huir con su hijo. No solo eso, sino que había algo más en la carta, algo que no había notado antes. Mencionaba a varios trabajadores que habían ayudado a Remedios en su intento de fuga. Lo que me detuvo fue la lealtad de mis amigos. Sebastián nunca los dejará ir. Escribía Remedios, refiriéndose a los trabajadores de la hacienda que probablemente habían sido asesinados en el intento por ayudarla. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Sebastián Hernández no era solo un hombre cruel hacia su familia, sino también hacia los que le servían. Los crímenes no se limitaban a su esposa e hijo, sino que se extendían a los trabajadores que estaban atrapados bajo su dominio. Luis sentía una furia creciente, pero también un temor creciente. ¿Cuántas víctimas más había dejado Sebastián en su rastro? Y lo más espantoso de todo, ¿por qué nadie había hablado antes? La pregunta que rondaba la mente de Luis era cada vez más urgente. ¿Cuántos más habían sido víctimas de este hombre despiadado? La historia de la familia Hernández era mucho más oscura de lo que él había imaginado, y a medida que se adentraba más en ella, las sombras del pasado comenzaban a apoderarse de él, arrastrándolo hacia una verdad que nadie quería enfrentar. El hallazgo en la hacienda El Sol de Oro, aunque inicialmente una simple curiosidad para un ingeniero de la ciudad, había desencadenado una serie de eventos que irían mucho más allá de lo que Luis había anticipado. Las noticias sobre el descubrimiento de los restos de Remedios y su hijo, junto con la carta reveladora, comenzaron a extenderse rápidamente por Pueblo Nuevo y los pueblos cercanos. Pronto, la noticia alcanzó a las autoridades locales. Como un reguero de pólvora, se convirtió en un tema de conversación en todas las esquinas, en cada rincón de la comunidad. Lo que había comenzado como un caso aislado, una especie de tragedia personal enterrada por el tiempo, se convirtió en un fenómeno que sacudió las conciencias de todos. Las autoridades, inicialmente reacias a profundizar demasiado en el asunto por la influencia de Sebastián Hernández, comenzaron a reevaluar la situación cuando las evidencias de abuso y crimen no solo se confirmaron, sino que parecían ser mucho más amplias de lo que se había imaginado. Luis, que había llegado a la hacienda solo para evaluar las condiciones de un edificio, ahora se encontraba en el epicentro de una revelación colectiva que exponía décadas de silencio y miedo. El proceso de investigación continuó, y pronto se unieron más piezas al rompecabezas. La comunidad, que había vivido durante años bajo la opresión del patriarca de la familia Hernández, comenzó a romper su silencio. Muchos de los que habían trabajado en la hacienda, que en su momento no se atrevían a hablar por temor a represalias, finalmente encontraron el valor para contar sus historias. Algunos lo hicieron abiertamente, mientras que otros susurraban sus testimonios con una mezcla de miedo y liberación, como si finalmente pudieran dejar atrás el peso de los secretos que habían cargado durante tanto tiempo. Don Esteban,
El anciano que había sido testigo de los abusos dentro de la hacienda fue uno de los primeros en romper el silencio. Nunca me atreví a decir nada antes, confesó en una de las reuniones de pueblo. El miedo a Sebastián era tan grande. Uno temía por su vida, por la de su familia. Si hablabas, desaparecías, y nadie se atrevía a desafiarlo. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una nueva fuerza. Ahora sé que no podía seguir callando. Mi silencio ha sido cómplice de todo esto. Los testimonios empezaron a fluir. Muchos de los hombres que trabajaban en los campos de la hacienda hablaron por primera vez de las desapariciones. Hombres como Pedro y José, que habían sido conocidos por su trabajo incansable en los viñedos, ahora eran solo nombres en las listas de desaparecidos. Pero en sus ojos, los recuerdos de lo que habían vivido, y de lo que nunca pudieron contar, se reflejaban con tristeza y rabia contenida. Uno de los testimonios más desgarradores vino de Marta, una mujer que había trabajado como sirvienta en la hacienda durante años. Recuerdo cuando Remedios, la señora, trató de escapar, relató, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Vi cómo Sebastián la perseguía. La señora y su hijo corrían por el campo, pero nunca los dejaron ir. Después, cuando Sebastián los trajo de vuelta, vi el miedo en sus ojos. Ella nunca habló de lo que había pasado, pero todos sabíamos que era el fin para ellos. A medida que las piezas de rompecabezas se armaban, la magnitud de los crímenes de Sebastián Hernández comenzó a ser más clara. No solo había matado a su esposa e hijo, sino que su sed de poder y control lo había llevado a arrasar con las vidas de aquellos que se interponían en su camino. Los trabajadores de la hacienda, temerosos de perder sus trabajos o, aún peor, de desaparecer sin dejar rastro, nunca cuestionaron la violencia que gobernaba la casa. Con cada nuevo testimonio, la comunidad de Pueblo Nuevo comenzaba a despertar. Lo que antes era una serie de rumores dispersos, se estaba convirtiendo en una verdad indiscutible. La violencia de Sebastián no había sido un secreto, sino una realidad mantenida por el silencio y el miedo. La gente ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido durante tanto tiempo. Ahora, las voces de las víctimas, aunque ya muertas, finalmente estaban siendo escuchadas. Luis, aunque todavía impactado por la magnitud de los crímenes, comenzó a sentir una sensación de urgencia que lo impulsaba a continuar con la investigación. Su misión había cambiado. Ya no se trataba de restaurar un edificio antiguo o simplemente desvelar los secretos de la hacienda. Ahora, su trabajo era una lucha por la justicia, por darles una voz a los que ya no podían hablar, por desmantelar el reinado de terror que Sebastián había ejercido sobre los habitantes del pueblo y sus trabajadores. La lucha por la justicia se fue extendiendo más allá de las paredes de la hacienda. Los habitantes de Pueblo Nuevo, antes sometidos por el miedo, comenzaron a organizarse, a cuestionar lo que hasta entonces habían aceptado sin pensarlo. La indignación creció entre ellos, no solo por las muertes, sino también por el hecho de que el abuso y la corrupción de Sebastián Hernández había sido tolerado durante tanto tiempo. Un movimiento de resistencia empezó a tomar forma, no solo para exigir que los crímenes fueran castigados, sino también para recuperar la dignidad que la comunidad había perdido durante años de sumisión. La verdad, que había permanecido oculta entre las sombras, ahora salía a la luz con una fuerza imparable. Y aunque las autoridades locales estaban divididas sobre cómo proceder, la presión de la comunidad era cada vez más fuerte. El temor a Sebastián, que había gobernado durante tanto tiempo con mano de hierro, comenzaba a desvanecerse. El miedo ya no estaba paralizando a Pueblo Nuevo. La gente comenzaba a darse cuenta de que, al hablar, podían romper las cadenas que los habían mantenido prisioneros por tanto tiempo. Luis, que al principio solo había sido un espectador en este drama, se convirtió en un testigo clave del despertar de la comunidad. Mientras se sumergía más en la investigación, entendió que el silencio, aunque poderoso, no podía durar para siempre. La verdad siempre encontraba una manera de salir, aunque a veces tuviera que ser arrancada con dolor y sufrimiento. El caso de los crímenes perpetrados por Sebastián Hernández se convirtió rápidamente en un tema de gran cobertura mediática. Los periódicos, primero locales y luego nacionales, comenzaron a informar sobre los horrores descubiertos en la hacienda del Sol de Oro, y las historias de abuso y violencia de Sebastián Hernández dejaron de ser leyendas susurradas entre las paredes de Pueblo Nuevo. Lo que había sido un caso escondido en las sombras ahora se revelaba a la luz pública, y la indignación de la gente no tardó en hacerse sentir. El gobierno local, ante la presión de la comunidad y la fuerza de los testimonios, comenzó a tomar cartas en el asunto. Aunque en un principio había mostrado reticencia,
Consciente de la poderosa influencia que aún conservaba la familia Hernández, las evidencias y el clamor de la gente no pudieron ser ignorados por mucho más tiempo. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo los crímenes, buscando evidencia más allá de las ruinas de la hacienda. Lo que encontraron fue más devastador de lo que se había pensado: más víctimas, más desapariciones, y un patrón de abuso de poder que se extendía durante años. Sin embargo, Sebastián Hernández había logrado escapar. El hombre que había gobernado con puño de hierro, que había arrasado con las vidas de tantas personas, desapareció misteriosamente una noche antes de que las autoridades pudieran arrestarlo. Nadie supo con certeza a dónde había ido. Algunos dijeron que se había dirigido al norte, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Otros afirmaron que había desaparecido en el anonimato de la selva, oculto entre las sombras de su propio legado. Lo único que quedó de él fue su estela de terror y el eco de su nombre, que ahora se pronunciaba con desprecio. Aunque Sebastián Hernández escapó a la justicia, su legado no pudo ser borrado tan fácilmente. Las víctimas, aunque ya no estaban, empezaron a encontrar algo de justicia en el reconocimiento público de sus sufrimientos. Las investigaciones continuaron, y el caso se convirtió en un símbolo de cómo el abuso de poder puede esconderse durante décadas bajo el peso del silencio y el miedo. En Pueblo Nuevo, la comunidad, que durante tanto tiempo había vivido bajo la sombra de Sebastián, comenzó a reorganizarse. La indignación y el dolor que había mantenido en silencio durante años ahora se canalizaban hacia una causa común: la justicia. Las autoridades locales, empujadas por la presión del pueblo, comenzaron a exigir más investigaciones, pero también a honrar la memoria de las víctimas. Los testimonios de aquellos que sobrevivieron a la tiranía de Sebastián Hernández, aunque dolorosos, se convirtieron en una poderosa herramienta para sanar la herida abierta de la comunidad. Fue entonces cuando la Hacienda El Sol de Oro, que antes había sido un símbolo de opresión y terror, comenzó a transformarse. Ya no era solo una ruina olvidada, un monumento al abuso de poder de su dueño. La hacienda se convirtió en un lugar de memoria histórica, un sitio que comenzó a ser visitado no solo por los curiosos, sino también por aquellos que querían rendir homenaje a las víctimas y recordar las lecciones que la historia no debía olvidar. Se organizó una ceremonia en la hacienda, donde los habitantes de Pueblo Nuevo, junto con personas de otros pueblos cercanos, se reunieron para rendir un homenaje a las víctimas. Ignacio, el albañil que había sido testigo del descubrimiento de los cuerpos, fue uno de los que habló en la ceremonia. Con la voz firme, pero cargada de emoción, recordó los años de miedo y sumisión que vivió bajo el régimen de Sebastián. «El silencio mata», dijo Ignacio, mirando a los ojos a los presentes. «Durante años, todos callamos, temerosos de lo que pudiera pasar si hablábamos. Nos quedamos en las sombras, pero al final, la verdad siempre sale a la luz, aunque cueste. Hoy, no solo estamos honrando a las víctimas, sino que también estamos recordando que nunca debemos dejar que el miedo nos haga callar de nuevo». Estas palabras resonaron en el corazón de todos los que estaban presentes. A medida que la ceremonia avanzaba, se llevaron a cabo pequeños rituales, se encendieron velas y se colocaron flores en los lugares donde se había encontrado a las víctimas. Era un acto simbólico, pero cargado de significado. Finalmente, el silencio que había envuelto la hacienda durante tantos años, como un manto pesado, comenzó a desvanecerse. La memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia tomaron forma tangible, como un faro de esperanza para las generaciones futuras. El gobierno local, aunque en muchos casos tarde, finalmente implementó políticas para garantizar que los crímenes de Sebastián Hernández no fueran olvidados. Se inició una campaña educativa en Pueblo Nuevo y en las aldeas cercanas, enseñando a los más jóvenes sobre la importancia de la justicia, la verdad y la memoria colectiva. La historia de la familia Hernández, de las víctimas y de aquellos que lucharon por la justicia, se convirtió en un tema de estudio, no solo para aprender sobre los horrores del pasado, sino también para evitar que tales atrocidades volvieran a repetirse. La Hacienda El Sol de Oro, un lugar que alguna vez estuvo marcado por el miedo y la muerte, se convirtió en un símbolo de resistencia y renovación. La comunidad entendió el verdadero poder de la memoria, no solo como una forma de recordar, sino también como un acto de justicia que nunca debe ser olvidado. Y aunque Sebastián Hernández nunca pagó por sus crímenes, el eco de su nombre, que había sido sinónimo de opresión, comenzó a desvanecerse, reemplazado por el de las víctimas que finalmente habían sido escuchadas. La memoria colectiva de Pueblo Nuevo, fortalecido por su lucha, se convirtió en una fuerza indomable, una que, a pesar de todo dolor, había encontrado un camino hacia la sanación.